amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Conocimiento, donde el día de hoy pues vamos a analizar un tema diferente al que se subió hace unos días. Es cierto, ya pasaron algunos días desde que se subió el primer video, pero recordemos que hay que buscar algún material o hay que buscar alguna otra temática en relación a algunos temas de interés para cada uno de ustedes. Es por eso que el día de hoy hemos decidido hablar acerca de un tema muy importante del curso de comunicación y lenguaje. El tema tiene como título préstamos lingüísticos, un tema fácil, un tema para estudiantes, no sé, cuarto, quinto primaria, sexto primaria, en la que vamos a analizar estas incorporaciones del lenguaje que poco a poco pues han ido cambiando y han hecho que nuestro idioma evolucione día a día. Así que sin más preámbulos, analizaremos este tema el día de hoy. ¿Qué son los préstamos lingüísticos? Dice que son palabras o expresiones extranjeras que se han incorporado al español. Dentro de nuestro idioma castellano, derivado del idioma español, pues cada día se van encontrando diferentes palabras, diferentes expresiones que de una u otra forma van formando parte de nuestro diario vivir, pero que de cierta forma no son propiamente de nuestra cultura, propiamente originados desde nuestra cultura, desde nuestra sociedad. Por eso dice la definición que son expresiones o palabras extranjeras de otros países, e incluso muchas de estas palabras son europeas. Imagínense, nosotros guatemaltecos, chapines como se nos denomina, hablando palabras de Estados Unidos, de Italia, alemanas, porque van formando parte de nuestro diario vivir. Dice que los préstamos lingüísticos enriquecen el vocabulario y se adaptan a la estructura de la lengua. Enriquecen el vocabulario. ¿Por qué enriquecen el vocabulario? Lamentablemente el idioma español y el castellano como tal, pues en mucha de su estructura carece de ciertas palabras para denominar a ciertas cosas o a ciertos objetos, y entonces ha hecho uso o ha tenido que hacer un préstamo lingüístico a otros países y adoptar muchas de esas palabras extranjeras al castellano y al español, que esto va a formar parte de nuestro idioma ahora, ¿sí? Y que se adaptan lógicamente a la estructura de la lengua. Como tal, no las pronunciamos en el idioma en el que están, por ejemplo, no las pronunciamos como italiano, sino que se le hizo una adaptación al castellano o al idioma español. También dice que según la lengua de procedencia, los préstamos lingüísticos pueden ser, y entonces acá vamos a ver esta clasificación, y encontramos que como número 1 tenemos los americanismos. Estos americanismos, dice, proceden de lenguas indígenas. Ejemplos: tomate, petate, chile, loro y chocolate. Cuando hablamos de americanismos, son palabras que se originaron en los pueblos nativos de toda América, específicamente, o podríamos hacer la alusión a los países norteamericanos, que muchas de sus tribus tuvieron como origen estas palabras, y que en muchos casos se fue regando esta palabra hasta darse a conocer a nivel mundial. Y entonces ahí teníamos unos ejemplos, que son palabras que hoy en día todos conocemos comúnmente. Como número 2 tenemos los italianismos, que provienen del italiano, valga la redundancia, y tenemos los ejemplos como novela, fachada, pestaña y piano. El castellano o el español, al carecer de muchas palabras para poder nombrar ciertos objetos, entonces se dio a la tarea de buscar en idiomas o lenguas extranjeras esas palabras que pudieran nombrar o denominar a esos ciertos objetos. Y si hoy en día, por ejemplo, a nosotros nos hablan de novela, pues rápido viene a nuestra mente que es una obra literaria en la que se cuenta pues una historia, y que muchas de estas historias pues son ficticias. Lógicamente nosotros ahora ya le conocemos un significado a esto. Fachada, pestaña y piano de la misma forma.
Grupo número 3, los lusitanismos. Dice que provienen del portugués y son ejemplos como la bandeja y la pesquisa. El portugués y el español casi en su estructura fonética o en su pronunciación casi tienen palabras que significan o que se pronuncian de la misma forma. Y entonces hay muchas palabras de estas que se les hizo esta adaptación lingüística, y entonces dejaron de ser tanto palabras portugueses y yo las puedo clasificar, o yo puedo decir que se convirtieron en palabras comunes que pueden estar pues lógicamente al alcance de cualquiera que domine un idioma, ¿sí? Luego, como número 4, tenemos los galicismos, que son palabras de origen francés. Ejemplos: parque, blusa, miniatura y cofre. Si nosotros recordamos un poco de la historia del idioma español, recuérdense que el idioma español pues, fue traído por los españoles en el momento de la invasión a América, ¿sí? Y entonces, pero bueno, ese es tema aparte. Entonces, al traer ellos el idioma, muchos de los idiomas nativos de los pueblos americanos dejaron de ser como tal el oficial y adoptaron como oficial el castellano o el español. Lógicamente nosotros como americanos, porque formamos parte de esa cadena de países americanos, no hablamos como tal el español, nosotros hablamos el castellano, que fue esa modificación del español original, porque se mezcló en cierto punto todas estas palabras. Y entonces nosotros ya no hablamos el idioma original del español, si nosotros hablamos el castellano. Y entonces, al ser una mezcla, al ser una descomposición del idioma español, pues lógicamente se introdujeron palabras que no estaban en un principio destinadas a formar parte de este idioma. Y encontramos estos galicismos. Parque, lógicamente todos conocemos un parque, una blusa, una miniatura y un cofre, ¿sí? Que fueron palabras que fueron traídas de allá y que se incorporaron al castellano. Tenemos también como número 5 los anglicismos, que provienen del idioma inglés, y ejemplos: líder, bota, yate, rifle y tranvía. Estas palabras, si ustedes la pueden notar, no están en idioma inglés, están en castellano. Pero fue esa adaptación, como repito, de esas palabras originarias o podríamos decirlas así como fundadoras, y que cambiaron su tonalidad, su significado, de acuerdo al lugar en donde se adaptaron esas palabras. También existen, aparte de estos préstamos lingüísticos podríamos considerarlos como oficiales dentro del idioma castellano, pero también, como nos gusta mucho a nosotros el hablar otras palabras ajenas a nuestra cultura tal vez o a nuestro país, entonces se creó otro grupo de palabras denominados extranjerismos, que son palabras también o expresiones inútiles en nuestro idioma. ¿Por qué se denominan inútiles estos extranjerismos si todas las otras también son extranjerismos hasta cierto punto? Porque al momento en que los préstamos lingüísticos entran a la estructura gramatical del idioma español, pues van a formar ese conjunto de palabras que nos dan a nosotros una idea de qué podemos nombrar con esa palabra. Hay un objeto, pero los extranjerismos no son más que palabras que ya existen, pero que están en su idioma original. En este caso más podemos hablar del inglés, ¿sí? Nosotros como latinos, como parte de ese grupo de personas que habla el español, el castellano, pues nos gusta en cierto punto meter dentro de nuestras conversaciones esas palabras que no son de nosotros, pero que nos llaman la atención, y porque tal vez nos oímos más a la moda, más cool, como se dice, y entonces las introducimos dentro de nuestro hablar, pero a veces están mal introducidas, y entonces nuestra plática como que en cierto punto llega a descomponerse. Aclaramos, ojo, los extranjerismos y los tecnicismos es aparte. El tecnicismo son aquellas palabras que forman parte de acuerdo al oficio o profesión de la persona, ¿sí? Por ejemplo, un médico nos puede hablar de una incisión quirúrgica, nos puede hablar de instrumental quirúrgico, nos puede hablar de medicamentos. Un abogado nos puede hablar de compendio de leyes, nos puede hablar de reglamentos. Un maestro nos puede hablar de material didáctico, y así cada profesión va a tener su tecnicismo, esas palabras técnicas que se usan para nombrar ciertas cosas.
Los extranjerismos, perdón, no. Los extranjerismos simplemente oímos la palabra, ahí se oye bonita, yo la copio, y aunque muchas veces no sabemos qué significan. Y dice que son inútiles porque les acabo de decir, porque en nuestro idioma ya existen palabras para nombrar esas cosas. Y tenemos aquí unos ejemplos, lógicamente hay más, pero estos son los ejemplos más claros que nosotros podemos encontrar. Tenemos, por ejemplo, t-shirt, que en idioma o la traducción al castellano es playera. Lógicamente nosotros, al momento en que escuchamos esto de un artista, de alguien famoso que habla así, y lamentablemente que los famosos son así, ellos en una entrevista, en una plática, hablan de, por ejemplo, moda, y dicen, hemos adquirido, o yo adquirí, no sé, una playera o una t-shirt con el logo de mi empresa, por ejemplo. ¡Hala, qué bonito se oyó! Y ahí vamos nosotros copiando esa misma palabra. Stock, surtido. Esas son palabras más como para venta de ropa o como para alguna venta de algo. Y car wash, lavado de autos. Estas palabras ya son un poco más comunes. Porque a nosotros nos gusta meter esas mismas palabras y lamentablemente a veces no sabemos ni qué significan, ¿sí? Entonces, los extranjerismos y los préstamos lingüísticos son dos cosas diferentes. Los préstamos lingüísticos ayudan a mejorar nuestro idioma porque carece de muchas palabras, pero los extranjerismos entonces estorban que esas palabras funcionen como tal. Y estas palabras más las usamos, como decía anteriormente, para vernos más a la moda, para hacer que nuestro léxico o nuestra pronunciación de palabras se oiga más técnica, pero en realidad lo que hacemos es descomponer ese idioma castellano que de por sí ya está descompuesto por muchas de las palabras que nosotros mismos hablamos. Entonces, esta ha sido la explicación de la clase del día de hoy. Espero que más de alguno les sirva a estudiantes, como repito, de cuarto, quinto y sexto primaria, y espero que estos temas pues sean entendibles y que les ayude en cierto momento en estas circunstancias, en estos tiempos en los que estamos viviendo de pandemia y coronavirus, y aprovechando también para hacerles la recomendación que si usted va a salir, pues lógicamente recuérdese llevar su gel, su mascarilla, y cuando regrese a casa pues usted tenga un protocolo de higiene y sanitización al momento de ingresar a su hogar, y recuérdese que no solo cuidar su vida sino la de toda su familia. Así que esta fue la clase del día de hoy, espero que haya quedado comprendido el tema. Cualquier duda pueden comentarlo, y si no se han suscrito a mi canal, ahí está el botón de suscribirse, háganlo, y sobre todo dejen un like a esta página.